Hola, bueno, mi nombre es Andrés Villavicencio, soy el director de operaciones de Unholster. En esta presentación también está Jaime Bauzá, uno de nuestros jefes de proyecto, pero lamentablemente no pudo venir, así que voy a hacer toda la presentación yo. Entonces, vamos, voy a hablar un poco de la empresa, la motivación, qué solución hicimos y cuál es el trabajo en el futuro. Entonces, primero, ¿quiénes somos? Unholster, una empresa que existe desde el 2008, pero si bien es la extensión de un trabajo que viene ocurriendo desde el 2003. En este momento hay 4 socios. Somos alrededor de 40 personas. Básicamente hacemos desarrollo y consultoría de desarrollo de software, pero como nuestro principal punto es que tenemos mucha experiencia con datos y manejo de datos a todos los niveles, desde chico a grande. Bueno, aquí les cuento un poco nuestros verticales. Tenemos desarrollo de la medida, tenemos temas de Big Data. Ahí tenemos harta experiencia en el pasado. Trabajamos con Yahoo para hacer harto de Search Engine Marketing sobre sus plataformas. Tenemos algunos productos de inteligencia pública que tienen que ver con obtener información pública para mejorar procesos de negocio. Y tenemos un producto que es inteligencia eléctrica que tiene que ver con plataformas de datos que están asociadas al mercado eléctrico. Entonces, hablemos un poco del problema que tenemos y que queríamos solucionar. Entonces, hay muchas empresas del mercado eléctrico que operan infraestructura eléctrica. Aunque no lo crean, hay muchas empresas del mercado eléctrico que no lo hacen, pero hay hartas que sí, ¿ya? Y las redes eléctricas tienen problemas bien particulares. Número uno, son súper intangibles. O sea, no sé, ¿alguien me puede mostrar un megawatt de electricidad? No se puede. Una batería que tiene guardado un megawatt de electricidad es indistinguible de una que no lo tiene guardado, ¿ya? La manipulación es riesgosa. Todos los años mueren una cantidad importante de operadores trabajando en las instalaciones. La seguridad es un concepto súper importante. Y los SLAs de la infraestructura eléctrica son tremendamente restrictivos. Para los que no saben lo que es un SLA, es un Service Level Agreement, que es básicamente las condiciones de operación que tú tienes que satisfacer para estar bien. O sea, nadie va y enchufa algo al enchufe en la muralla y espera que no salga algo, que salga algo distinto de 220 volts, 50 Hz, un coseno de phi bajo, etcétera. Perdón, un phi bajo, un coseno de phi de 1. Bueno, como es intangible y hay que monitorear muy de cerca, la industria ataca esto teniendo una plataforma de medidores y sensores. Y las empresas quieren realizar análisis sobre la información replicada y gestionar métrica a largo plazo. Entonces, cuando tú vas a una empresa del mercado eléctrico, tú te dicen, no, quiero hacer modelos matemáticos para predecir el uso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, bueno, ¿y qué fuente de información tienes? No, mira, tengo este Excel que alguien escribió en su tiempo libre. Entonces, el primer problema que nos enfocamos a solucionar es cómo hacer disponible la información y con la exactitud necesaria para poder hacer modelamiento, ¿ya? Entonces, hablemos un poco de los desafíos de datos. Entonces, hay un tema de volumen que no es tan importante. Una central de complejidad mediana puede generar unos 10 gigas diarios de información. Hay un montón de variedad. Uno puede tener energía, puede tener potencia activa o reactiva, puede tener variancia, puede tener flujos de agua para las centrales que son de pasada, etc. Hay un tema de permanencia también. La mayoría de los sensores no tienen permanencia en su información. En otras palabras, que si tú no capturas el dato en línea, se fue. Bueno, respecto a calidad, bueno, también lo mismo. Una central puede tener cientos de sensores. Eso quiere decir que en cualquier momento va a haber un subconjunto de ellos que van a estar malos. Hay que tener buena infraestructura para identificarlos o entender cuáles son los modos de fallo y usar reglas de negocio para descartar esa información. Y el problema que yo diría que es clave es el de que los medidores en realidad no saben quiénes son y qué miden. O sea, alguien instala un medidor y te va a decir, oye, yo soy Siemens-9500 y mido 10 megawatts. ¿Dónde está esos 10 megawatts? ¿De qué son? Nadie sabe. Entonces,
Les voy a dar un ejemplo de desafíos de los datos. Entonces, un medidor reporta normalmente datos como en dos sentidos, tiene inyección y retiro. Entonces aquí les muestro un ejemplo donde el mismo medidor, dependiendo del mismo, en qué dirección, disculpen, en qué sentido el flujo eléctrico, va a medir lo opuesto. ¿Ya? Esto es bien importante para el siguiente ejemplo. Entonces, si la energía va en una dirección, disculpen, en un sentido, una de las medidas va a dar positiva y la otra va a dar negativa. Entonces, veamos un ejemplo de datos de cómo esto genera problemas para las empresas de electricidad. Entonces, por ejemplo, quiero medir cuánta energía entrega al sistema mi central. Entonces, tengo mi central, tengo un medidor, y esa energía llega a una barra del punto de conexión con el sistema, por si acaso. Entonces, la energía que inyecta el sistema es el valor de inyección que mide mi medidor. Perfecto. Hasta ahí es fácil. Entonces, sé que ese medidor es el medidor 1, 2, 3. Entonces, la energía inyectada del medidor 1, 2, 3 es lo que mi central produce. Súper. Al otro día, el medidor A falla. Y los operadores de la instalación lo reemplazan por el medidor B. Y se apuraron mucho y lo instalaron al revés. Esto pasa decenas de veces al día, por si acaso. No es un problema de a veces. ¿Ya? Entonces resulta que ahora la misma métrica, exactamente lo que quería medir, cuánto inyecta mi central al sistema, ahora viene de otra parte y tengo que operarlo porque el número viene al revés. ¿Ya? Entonces ahí hay un problema fundamental de los datos y de cómo uno hace el seguimiento. Y ahí viene la parte de Master Data Management, porque uno quiere poder tener una trazabilidad a través del tiempo de esto. Entonces, hablemos de los desafíos de las métricas. Entonces, disponibilidad es lo primero. Dependiendo de la fuente, tú quieres tener las métricas. Y cuando hablamos de métricas, hablamos de cosas que se calculan sobre los datos que proveen los medidores, que normalmente las llamamos medidas. Bueno, las métricas tienen que estar disponibles en segundos, tal vez en minutos. Comprensibilidad. Hay métricas que no son autoexplicativas y consideraciones operativas las pueden hacer variar de los estándares. No sé, por ejemplo, rendimiento de una central puede variar, en algunos puede ser un atributo de una central en algunos casos, en otros casos podría ser un atributo de la central compuesto con, no sé, la temperatura del agua del río que usan para enfriarla. Hay reguladores de influencia externa. Empresas eléctricas están fuertemente reguladas, tienen fuertes requerimientos de reportabilidad hacia los reguladores y pasa todo el tiempo que los reguladores dicen: empresa eléctrica, necesito esta información, la necesito para mañana o los voy a sancionar, y hay que tener buenas mecánicas para producir eso. Y finalmente, cambios, aquí donde entra nuevamente el tema Master Data Management. Las instalaciones, cuando se imagina central, uno se imagina, no sé, un motor conectado a un enchufe, al menos eso es lo que yo me imaginaba antes de que entendiera cómo funciona, pero en realidad son topologías dinámicas que van cambiando a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando cambia la topología de una central, cambia la generación de las métricas. Entonces, veamos un ejemplo de cómo afecta eso. Entonces, el CEN, el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el regulador, necesita saber cuál es la generación bruta de energía de la unidad 1 de la central A. Entonces, aquí les muestro un proceso donde hay dos medidores. El medidor verde entrega la energía neta, pero no tengo un medidor de la energía bruta de la central. Entonces yo lo calculo sumándole el autoconsumo a la central, básicamente la información de otro medidor, pero... Entonces yo calculo esto, perfecto. Entonces puedo entregarle, el coordinador eléctrico me pide cierta información, yo se la entrego haciendo álgebra básica sobre mis datos. Pero, ¿qué pasa? En algún momento, no sé, se echó a perder algo en la unidad de al lado y decidí que para hacerla funcionar también voy a robar energía de la unidad 1. Entonces ahora mi cálculo de energía bruta cambió, porque hay más gente robándose energía antes de que la informe. Entonces para calcular el bruto tengo que sumar más cosas. Y después esto va a volver a la normalidad, tal vez esto va a pasar solo por 3 horas, tal vez va a pasar por 12 horas, tal vez va a pasar por un mes. Alguien tiene que llevar el rastreo de eso. Y finalmente el desafío de los usuarios. Entonces,
los usuarios o los operadores de los sistemas eléctricos se llaman a sí mismos, tal vez, tanto como un insulto como un halago, se llaman a sí mismos viejos. ¿Ya? Y los viejos tienen algunas características como que son bien enfocadas. Entonces, primero que nada, tienen un enfoque total en la continuidad operacional. Las instalaciones tienen que operar y nada más importa. Van a parchar lo que sea, van a hacer todos los desastres que se te puedan ocurrir, o van a arreglar todos los desastres que se te puedan ocurrir, aunque creas que es imposible, pero lo van a hacer. Tienen responsabilidad de corto plazo y de scope súper reducido, entonces ellos tienen que hacer que opere la central. Si alguien arriba quiere hacer análisis de los datos, a ellos les importa un rábano. Tiene una extrema aversión al riesgo, porque cambios hacen que falle la central. No están dispuestos a realizar ningún tipo de burocracia, y aquí voy a hacer la excepción, excepto procedimientos de seguridad. Hay un tema de seguridad muy clave en la industria, donde todos se sienten responsables de la seguridad de los demás. Entonces, cuando hay procesos que tienen que ver con la seguridad de las personas, todo el mundo lo sigue al pie de la letra. De hecho, las empresas se aprovechan un poco de eso, donde le enchufan a los procedimientos de seguridad, procedimientos operativos para obligar a los viejos a hacerlo. Y su conocimiento de TI y datos se limita al uso de Excel. Y esa parte es clave. Entonces, aquí hay un true statement, algo que alguien de verdad dijo, no voy a decir quién, que mi única responsabilidad son que el medidor de vuelta y que no se me muera un viejo. Que en realidad eso es lo único que le exigen, así que está bien. Entonces, encontrar mecanismos de gestión y de control de datos que sean usables por este tipo de usuarios era una tarea relativamente compleja de diseño de proceso. No de interfaz, es como de cómo va el proceso. ¿Ya? Entonces, hablemos un poco de la solución. Y aquí está la parte de MDM y métricas. Entonces, nosotros construimos un producto que se llama Inteligencia Eléctrica. Ahora tiene dos módulos. Tenemos uno que es de gestión de la operación y uno de cadena de pagos. El de gestión de la operación es el que les estoy hablando en este momento. Entonces, nuestro usuario objetivo en el ámbito de la gestión de la operación es el staff de los centros de control de la generadora. Y está construido sobre tres pilares. Llaves, MDM y Self-Healing. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Queremos almacenar toda la información que no es transiente, generada por la infraestructura de monitoreo. Describir la información topológica de las medidas capturadas y sus cambios a través del tiempo. Describir las métricas y los KPI para satisfacer la gestión de la operación y la necesidad del regulador. Y la parte clave, establecer un contexto familiar de trabajo para los usuarios del sistema. Entonces, hablemos un poco de las llaves. Esto se usa en bastantes áreas. Normalmente en otros rubros se les conoce como tags, más que llaves. Pero hay un tema como de tradición de la industria eléctrica donde a lo que se le llama tags, y de hecho internacionalmente en la industria eléctrica se le llama tags, ellos lo llaman llaves. ¿Ya? Nosotros tenemos las llaves que son los cimientos de toda la solución. Todo el almacenamiento se hace mediante llaves. ¿Y qué es una llave? Una llave es básicamente una serie de tiempo que tiene una unidad, megawatts, un intervalo, no sé, megawatts cada un minuto, cada 15 minutos, cada una hora. Tiene una definición. Estos megawatts son megawatts de generación bruta, por ejemplo. Tiene un tipo. Y aquí viene la parte donde yo les mencionaba que es una medida si viene directamente de un medidor o un sensor, y se le considera una métrica si es calculada a partir de lo anterior. ¿Ya? Está versionada. Esto es esencial para las métricas. En otras palabras, si, por darte un ejemplo, tenía mal configurada una métrica y a las 3 de la tarde decía que el valor era 1 y después lo corregía a las 12 de la noche a que el valor fuera 10, yo puedo saber y tengo la historia de que entre tal y tal hora el valor era 1 y no 10. Y esto se enlaza a la trazabilidad de la reportería que se hace. Entonces, básicamente, si tenía un dato que cambió y tú sabes que tus reportes salieron a las 4 de la tarde y alguien te hace un challenge sobre la información sobre el reporte, le vas a decir, tienes razón, este dato está malo porque a las 4 de la tarde había un error en la información que tenía, que fue corregido posterior, pero sabemos que el dato era tanto, entonces el dato sigue, o sea, el informe que te di era consistente con la información que sabíamos en ese momento. Y finalmente tiene un descriptor, por ejemplo, medidor yo 9200 número 1234. Entonces, aquí hay un ejemplo de los datos que salen, que
yo les voy a decir que a nadie de nuestra oficina le gusta esta interfaz, pero obviamente los operadores nos dijeron, oye, ¿puedes hacer que se vea como una planilla Excel? Bueno, ahí tenía una planilla Excel y que la pueden descargar. Perfecto. De hecho, están todos súper felices cuando salió esa interfaz, a pesar de que creíamos que no servía para nada. Al final, igual, todos los que hacen las operaciones más difíciles se conectan directamente a una base de datos analítica que les proporcionamos, pero al operador de turno que quería mirar el dato, esto le encantaba. Hablemos de Master Data Management. Entonces, ante los continuos cambios de las definiciones de las métricas, Master Data Management es esencial. Entonces, en el sistema ahí tenemos unas reglas que solo medidas pueden llegar de sistemas externos. En otras palabras, todo lo que viene de afuera, sobre lo que no tengo control, lo voy a considerar una medida y por ende debería ser inmutable. Y las métricas, todo lo que sea métrica lo tengo que calcular internamente. Entonces, básicamente, ustedes nunca van a ver una medida que sea inyección de la central A. Ustedes van a ver una medida que va a ser medidor 223. Y sobre ese medidor, tal vez en una transferencia directa, yo voy a decir, bueno, y eso lo transformo en una métrica mediante un proceso operacional donde digo, en realidad, esta métrica en este momento corresponde a esta medida. ¿Ya? La definición de las métricas se hace por un sistema de fórmulas similar a Excel. Otro punto que para nosotros fue súper doloroso, pero a los usuarios les encantaba, que al final, ¿cómo quieres calcular tu métrica? Define el intervalo, define la serie de tiempo y después escribe una fórmula de Excel, básicamente. Una métrica puede estar compuesta de otras métricas, obvio. Y las descripciones de las métricas son temporales y pueden cambiarse retroactivamente. Entonces, ese es uno de los challenges más interesantes que teníamos. Porque básicamente, cuando tu central deja de funcionar y ocurren estos cambios topológicos de los que les hablé, nadie va a ir al sistema a anotar lo que va a hacer. Excepto el proceso de seguridad cuando alguien va a ir a manipular los cables, pero eso no estábamos en ese proceso. Entonces, lo que normalmente pasa es que, por ejemplo, si hay una falla a la 1 de la tarde y recién lo solucionan como a las 6 de la tarde, con suerte nos van a informar sobre el cambio de la topología a las 10 de la noche, por dar un ejemplo. Pero la persona que lo informa a las 10 de la noche tiene que ser capaz de decir, a partir de las 3 de la tarde, esta métrica cambió. ¿Ya? Y tiene que estar el tooling para hacer eso. ¿Ya? Entonces aquí vienen un par de interfaces. Aquí hay un ejemplo de cómo se definen algunas métricas. Como pueden ver, es casi Excel. Hay un poco más de norma, pero básicamente la gente escribe la fórmula. Y para la configuración a través del tiempo, aquí ponemos un ejemplo de donde hay una central donde cambió la topología. Entonces, desde el inicio de los tiempos, una métrica que queríamos calcular era exactamente lo mismo que un medidor. Cada una de estas cosas es una variable, obviamente. Después hubo un rato de un poquito más de un día donde algo había pasado, entonces cambiaron la métrica y después volvieron a lo que era originalmente. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se...? ¿Por qué se puso negrita? Ya. ¿Cómo...? Ok. ¿Cómo pasa eso o sea, cómo se relaciona eso con las métricas? Al final, yo escribí todo esto, pero a lo mejor no pasa nada después y alguien tiene que ir un operador atrás y reprocesar los días para que se corrijan los datos. Ya. No funciona así. Nosotros, uno de los goals que teníamos era que fuera self-healing. Básicamente, todos los cambios que tú haces, no importa qué tan atrás en el tiempo están, corrigen toda la información. Entonces, bueno, lo único que les cuento es que los ajustes retroactivos a las métricas no son una excepción, son la norma. O sea, todavía estamos esperando el día que alguien nos avise antes que va a haber un cambio. De hecho, ese fue nuestro primer error. El sistema básicamente lo que hace, registra la fecha y hora de la última actualización de cada medida o métrica del sistema y en cada pasada de cálculo, básicamente revisa qué métricas no han sido actualizadas después de que se actualizaran sus padres, por decir una forma. Y las se recalculan. Bueno, esto también normalmente tiene sobrecarga en el sistema. Alguien nos dijo usemos una arquitectura lambda donde todo se calcula en línea, pero queríamos que funcionara en una base de datos normal y corriente porque en realidad no eran tantos datos como para que justificaran un clúster. Entonces
tenemos esta mecánica y tenemos algunas medidas para impedir la sobrecarga del sistema. Primero que nada, los recálculos se hacen descendientes a través del tiempo. Esto es decir, métricas que necesito o que son actuales son más relevantes en que se actualicen que las que están en el pasado. Hay un límite de recálculo de particiones por pasada. Entonces, por ejemplo, una métrica diaria que me equivoqué y la cambio y voy a corregir los últimos 3 años, se va a corregir como de a 2 meses a la vez, para que sea relativamente directo. Y para que se den una idea, el tiempo de recálculo varía, pero por una métrica de intervalo horario que requiere 2 años de corrección retroactiva, la consistencia del sistema normalmente se demora 2 o 3 horas, que nosotros creemos que igual es bueno para el volumen, que no es excesivo, pero al fin y al cabo esto es como para centro de control, es algo súper operativo. En general, esto corre en el mejor de los casos como una máquina virtual en el cruce interno de la empresa. En el peor de los casos, un tarro debajo del puesto de los operadores. Entonces, idea y trabajo futuro. Entonces hay un tema de representación de instalaciones. Normalmente las empresas llevan los planos eléctricos de su instalación en herramientas propietarias. Existe un trabajo en el mercado liderado por el coordinador eléctrico de definir reglas de cómo representar una instalación de manera simple, con la medida de gestionar la comunicación. Y la progresión natural de la herramienta es que una vez que exista esta como mecánica de cómo conversas y hay una visión canónica de cómo está construida una instalación, esta información esté ligada a eso. Y los modelos, que es la necesidad real de los clientes, que para generarlo necesitábamos que una fuente de datos estuviera completa, fuera trazable y estuviera correcta, que gracias a este tooling ahora sí tenemos. Hay que caminar antes de correr, dicen por ahí. Y dado que tenemos lo anterior, es como obviamente el siguiente paso de nuestro trabajo. Eso. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Y aquí nuevamente propongo hacer las preguntas en el stand an Holster, al igual como el otro auspiciador tiene un stand aquí en la cafetería, donde vamos a tener el almuerzo ahora. Así que vamos a concluir ese seminario. Yo lo pasé bien, yo vi muchas aplicaciones, yo vi mucho potencial con analizar datos con temas de analytics, analizando los datos, y eran charlas muy diversas, pero todas las charlas tienen algo en común. Lo que tienen en común es hay un enorme potencial con aplicar análisis de datos, data science, analytics, y lo otro que tienen en común, hay una demanda por mayor conocimiento, por profesionales con mayor conocimiento en esa área. Y ahí es donde respondemos como universidad y como Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería con la formación de gente, la formación a nivel de pregrado, posgrado. Ofrecemos cursos diplomados en ese tema de Big Data, análisis de datos, ¿no es cierto? Y también ofrecemos asesoría, consultoría en esos temas. Así que si quieren saber algo más sobre eso, me avisan nomás. También quiero dar las gracias nuevamente a los patrocinadores que nos ayudaron con ese seminario, a los auspiciadores que tienen su stand aquí en la cafetería, a cada uno de los expositores por su excelente presentación y a cada uno de ustedes que hicieron posible ese seminario. Muchas gracias. Vamos a comer algo.